paciente apto para cirugía de manga gástrica es el paciente que es apto para cirugía bariátrica. Es el paciente que tiene un índice de masa corporal mayor de 35 si es que tiene diabetes, hipertensión o una otra comorbilidad. Y si no tiene estas comorbilidades, debería de tener 40 de índice corporal o más. ¿En qué consiste la cirugía? La cirugía de manga gástrica consiste en grandes rasgos, hacer resección del 80% del estómago. Se corta con un sistema de grapeo especial que corta y grapa al mismo tiempo, y se corta la parte amplia del estómago que se llama fondo y cuerpo del estómago, el 80%, dejando un tubo que hace el pequeño estómago. ¿Qué ventajas y desventajas presenta este tipo de cirugías? La ventaja de la cirugía es que es una cirugía que no abre el tubo digestivo, que no lleva anastomosis, por lo tanto técnicamente se antoja que sea más fácil de hacer, menos laboriosa, más corto tiempo operatorio y menos riesgos posoperatorios inmediatos. La desventaja es que se ha demostrado que no teniendo el componente malabsortivo de otras técnicas, pudiera ser menos eficaz a la larga. ¿Qué pasos tiene que seguir un paciente para realizarse esta operación? El paciente idealmente debe ser evaluado en un centro donde haya un grupo multidisciplinar que debería de tener en esencia el psiquiatra o psicólogo, el endocrinólogo, internista, cardiólogo, neumólogo, especialistas en nutrición y los cirujanos, para que de acuerdo a todas las evaluaciones el paciente entre con muy poco riesgo al momento de operarse y lleve una educación adecuada para que esté acostumbrado o sepa bien a qué se va a preparar para que le vaya bien en su cirugía. ¿Qué riesgos son los que corre cada paciente? El riesgo de la cirugía de manga gástrica esencialmente son los riesgos posoperatorios de una cirugía abdominal mayor, que sería que fugara un punto de la línea de grapeo y entonces la fuga condicionaría peritonitis y eso, entonces a esos pacientes hay que someterlos a una intervención quirúrgica temprana, o que sangrara en el momento de la cirugía alguno de los lugares donde uno corta algo, que se infectara una herida, que se hiciera una hernia, que tuviera un efecto secundario de la anestesia, algún medicamento, y los efectos adversos de cualquier procedimiento pueden tener alergias graves o alguna cosa que existen en cualquier tipo de operación. ¿Cuánto dura el periodo de baja de peso del paciente? El periodo eficaz, el periodo de pérdida de peso acelerada más o menos dura entre 6 y 8 meses. De ahí los pacientes entran en una etapa de estabilización del peso, pero normalmente si el paciente sigue una condición de dieta y ejercicio adecuada, la pérdida de peso se va a mantener hasta por más de un año. ¿Cuánto tiempo le lleva al paciente adaptarse al tamaño de su nuevo estómago? La adaptación es muy sencilla porque el paciente está obligado a que desde que está operado tiene que seguir indicaciones precisas de dieta, y entonces tú le indicas paulatinamente cómo va a ir incorporándose a una dieta normal, que al final de cuentas no es una dieta a la que estamos acostumbrados todos, es una dieta en menos volumen y en más veces. Entonces el paciente desde el primer día que se opera ya sabe que debe comer una pequeña cantidad y más frecuentemente. ¿En qué consiste la dieta inicial después de una gastrectomía en manga? La dieta posoperatoria inmediata es igualita que la del bypass. El paciente toma las primeras horas o el primer día después de la cirugía líquidos claros. Ya que el paciente puede tolerar los líquidos claros, empezamos con dieta líquidos unos días y luego empezamos a incrementar la consistencia de la dieta a blandas, sólidos, y al final casi se incorpora una dieta normal. El paciente de manga tiene la posibilidad de comer casi de todo. El paciente con bypass o otras cirugías, cuando come algún alimento pudiera tener algún efecto secundario, por ejemplo se marea, no les pasa eso. Al paciente de manga gástrica no le pasa esto, pero si come más le va a doler el sitio de la cirugía. ¿En cuánto tiempo puede reincorporarse a sus actividades normales? La cirugía de manga gástrica es por la laparoscopía y la incorporación a las actividades es
como en la incapacidad de la colecistectomía, aproximadamente 2 semanas. ¿Y cuánto tiempo dura hospitalizado? Dura hospitalizado 3 días o 2 días, dependiendo del lugar donde se opere. ¿Por cuánto tiempo tiene que tomar vitaminas? Generalmente la toma de vitaminas en la manga gástrica no es tan estricta como en el paciente con bypass. Los pacientes de manga gástrica deberán de tomar vitaminas solamente un tiempo en el postquirúrgico, mientras se acostumbran a la dieta que es hiperproteica y baja en calorías, y después ya no necesitan tomar vitaminas. ¿Puede ingerir alcohol después de la cirugía? Sí puede tomar, pero la realidad es que no debe tomar. El paciente que tiene un procedimiento de cirugía bariátrica, en esencia se opera porque ya no quiere subir de peso, y la ingesta de alcohol es un mecanismo de ganar-ganar. Todo el paciente que toma alcohol lo almacena, y entonces el paciente con bypass ni con manga debe de tomar alcohol. ¿Es verdad o mito que existen más posibilidades de recuperar peso con una manga gástrica que con un bypass? En teoría sí, en teoría pudiera recuperar más fácil el peso el paciente de un procedimiento que nada más es hacer el estómago chiquito, a un procedimiento que, aparte de tener un estómago chiquito, tiene un cortocircuito en el intestino. Pero la realidad, esto es dependiente del paciente y del apego a las indicaciones de sus médicos. Si el paciente sigue el apego, al igual que el bypass, los seguimientos largos de manga se demuestra que son exactamente igual de buenos. ¿Qué porcentaje de sus pacientes mantienen su peso a largo plazo? Bueno, en realidad nosotros somos cirujanos jóvenes, tenemos los seguimientos cortos de los pacientes. El 100% de los pacientes tienen éxito en su cirugía, no hay pacientes que hayan recuperado peso aún. ¿Puede volver a engordar y que sea grande el estómago? Ese es un teórico también. En la actualidad todavía no hay reportes de pacientes, de grupos grandes de pacientes que hayan dilatado el estómago y hayan subido de peso. Lo que hay son reportes de pacientes que se estancaron antes de llegar al éxito de la cirugía, y a esos pacientes se les ha sugerido hacerles un bypass o volverlos a remangar. Hacen una sutura extra sobre la manga, pero no hay reportes grandes de casuísticas donde podemos decir el 30%, el 20%, el 15%. En realidad no los hay todavía. En el caso particular de Rosa Estela Medina, ¿qué nos puede comentar? Bueno, el caso de Rosa Estela es un caso especial porque ella tiene aparte otros problemas abdominales, tenía una gran hernia y un estoma. Entonces había una controversia en el comité de bariatría del hospital con respecto a si ella era candidata o no siquiera a operarse. Ella ya había tenido fracasos de su cirugía de hernia en otras ocasiones, en otras instituciones, y lo que le urgía a ella era operarse de la hernia porque le dolía mucho. Y entonces, ya siendo como un periodo de convencimiento de que ella quería hacerse un procedimiento bariátrico, se optó por la opción menos agresiva, que era una manga gástrica. Y a pesar de que no era precisamente la mejor opción en bariatría, sino el bypass, a ella la manga gástrica le fue muy bien porque ella perdió más del 80% del exceso de peso y regresó se integró a su vida, a su trabajo, mejoró su calidad de vida. Entonces, en ella el caso, a pesar de ser un poquito fuera de lo convencional, creemos que está en lo que nosotros pudiéramos denominar éxito de la cirugía bariátrica. Bueno, ¿algo que usted quisiera agregar, doctor? Pues no, nada más decirles que la cirugía bariátrica es un proceso que pudiera parecer en algunos lugares muy simple. Estás gordo, opérate ya, pero la realidad es que el compromiso que implica para la gente que nos dedicamos al sector salud debe de ser muy grande, debe de estar basado en la ética y en la responsabilidad. Y entonces los pacientes tienen que pasar por un periodo de entrenamiento, de enseñanzas, de revisiones, en donde les enseñamos a los pacientes a qué se van a comprometer con ellos mismos, porque una pequeña parte es el instrumento que es la cirugía, pero realmente el gran esfuerzo que se hace es de por vida y lo hace el paciente. Y entonces decir que esto es sencillo a un paciente sería mentirle. Esto es algo complejo y es un compromiso de por vida que implica eso, el compromiso de los médicos y de los pacientes. Agradecemos el tiempo del doctor Norberto Muñoz acerca de la manga gástrica.
Muchas gracias.